Atrapado por el vértigo del centro, Homo sapiens se sumerge en el sueño, en la caverna de un bisonte ensangrentado que adivina con su ojo pétreo el salitre de tu océano, que vislumbra en el espejo de tu alma la mar océana de mi deseo. Ven aquí, cachorro, me susurró la pintura, con sus cuernos de caliza y sus testículos de barro. Ven aquí a la espiral de mi húmeda ventisca, porque aquí hallarás el regusto de la sabia anarquía. Este libro surge en el deseo que plantea esta poesía y otras que he redactado. Surge en el deseo de explicar la libertad y no tanto de reflexionar sobre su definición. Es un libro ambicioso, es un reto, es provocador, y por eso yo agradezco enormemente a De Cordel, a los amigos, de haber tenido la valentía, ¿no?, de una editorial pequeña, pues haber sacado pues, un libro pues, que tiene casi 200 páginas. Creo que la libertad es el gran mito político de la modernidad. Hemos fraguado nuestra idea, nuestro imaginario alrededor de la libertad, alrededor de las grandes imágenes de la Revolución Francesa, la emancipación de los pueblos, la lucha contra la esclavitud, la liberación o la igualdad de la mujer, es decir, tantos y tantas luchas emancipadoras, la descolonización, etc. Y creo que es el gran mito de la modernidad y que todavía sigue vigente en la actualidad, y que hay que volver a retomarlo como hizo el anarquismo sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Todas las grandes ideologías que nacieron en el siglo XIX y XX y de las que somos en cierta manera herederos, reflexionaron y la libertad jugó un papel muy importante en todas ellas, pero quizás fue el anarquismo la que más lejos llegó en la consideración de la libertad. Consideró que la libertad era el principio fundacional, principal de la acción política. Consideró que el objetivo era maximizar la libertad individual de las personas, y por tanto en elaborar pues una doctrina, sobre todo una actividad tendente a eliminar las coacciones, eliminar todo elemento autoritario que coaccionara la libertad individual de las personas. Y es de esa idea de la que nace también el corolario o el acompañante del concepto de libertad dentro de lo que es el anarquismo que se puede considerar de izquierdas o el anarquismo emancipador, que es la idea de la igualdad, ¿no? En la medida en que hay que eliminar barreras, coacciones autoritarias, pues nadie puede tener más poder que otro para tomar las decisiones. Entonces, en esa medida sale como corolario de esta idea de libertad igualmente extendida y máxima entre los ciudadanos el hecho de que tenga que repartirse igualitariamente entre todos. El libro no es un libro histórico, no analiza la libertad desde un punto de vista doctrinal, ideológico, filosófico, sino que elabora más que nada imágenes alrededor de esa libertad, alrededor de mi experiencia o lecturas que yo he realizado o experiencias materiales en el mundo de la política que he podido tener. A mí me gusta, a la hora de analizar la libertad, ver tres aspectos o tres características que posee la libertad. La libertad se puede entender como libertad para elegir, se puede entender la libertad como para pedir o rogar, y se puede entender también la libertad como para producir. Son tres elementos que están relacionados, no son independientes, pero son como tres perspectivas que podemos tomar sobre la libertad. La libertad para elegir pues es la libertad propia o más extendida o que mejor entiende la sociedad actual o la mayoría de las personas. Es decir, es la libertad pues, que nos brinda, puede decirse, el mercado para consumir, la libertad que nos brinda la democracia para elegir a nuestros representantes, o la libertad que nos muestra o nos enseña el mercado laboral para elegir nuestro puesto de trabajo. Es una libertad que se expresa sobre cosas exteriores al individuo y en función del deseo y de la capacidad de compra o de la capacidad de poder, pues uno elige unas u otras. Esta libertad, pues en la sociedad actual está enormemente mal distribuida.
es inequitativa y no hace falta más que, bueno, ya cualquier estadística y cualquier cómo está distribuida esta capacidad de elegir o esta libertad de elegir. Después está la de rogar y de pedir, que es otra propia también de las democracias y del modo en que se organiza lo que es los sistemas representativos. Hacemos depender nuestro bienestar, una parte importante de esta capacidad de elegir, pero también de la capacidad de rogar al poder, de rogar al Estado que nos dé cosas, es decir, que nos dé sanidad, que nos dé educación, que nos dé subvenciones, que haga determinada política fiscal beneficiosa para mi empresa o para tal, que me subvencione la obra de teatro que quiero hacer, etc. Es decir, organizándonos en lobbies, organizándonos en organizaciones, en grupos, etc., que pedimos y rogamos al poder que nos dé cosas para satisfacer nuestros intereses o nuestros deseos. Después está la tercera, que es la libertad de producir. La libertad de producir es la libertad propiamente del anarquismo, la más potente y la que más defendió. Es la libertad que deben tener las personas para producir sus propias condiciones de libertad, para satisfacer sus propias necesidades ellos mismos y para organizarse socialmente a través de acuerdos libres, para darse sanidad, para darse seguridad, para darse alimento, vivienda, etc. Y esa es la gran libertad que el capitalismo y las democracias pues, han usurpado históricamente a la sociedad y a los miembros, y es por la que el anarquismo históricamente siempre luchó, por conseguir maximizar esa libertad, y que las otras dos, que deben seguir existiendo, pues sean libertades un poco supeditadas a la libertad de producir nuestro propio bienestar. Esa libertad de producir, además, es una libertad que el sistema históricamente ha expropiado a la gente. La historia del capitalismo es su coalición con el Estado para expropiar. Históricamente empezó en Inglaterra y después se fue extendiendo al resto de los países europeos, expropiar a la sociedad de los comunes, de los medios de subsistencia o el capital material que servía para satisfacer sus necesidades. La historia se cuenta muchas veces la historia de la creación de la mano de obra en el capitalismo, como que las ciudades ofrecían enormes oportunidades a las personas y entonces se producía la elección libre por parte de la gente del campo de emigrar a las ciudades para convertirse en proletarios, porque parecía que aquello les ofrecía muchas mayores oportunidades que quedarse en sus pueblos. Pero realmente fue una obligación por la supervivencia lo que tuvieron que hacer todas estas personas, porque el capitalismo lo que hizo fue, con el Estado, expropiar de los bienes comunales a toda la sociedad. Entonces la gente quedó sin medios de subsistencia y la obligación, por tanto, para poder vivir, de poder emigrar a las ciudades y poder vivir con el capital expropiado que se habían quedado pues, estos capitalistas. También está el hecho de que el capitalismo surge pues, a través de una serie de privilegios estatales, es decir, el capitalismo no es mercado libre. El capitalismo es un sistema de cooptación de élites que utiliza el Estado para repartir privilegios y que precisamente el que tiene más poder para cooptar estos privilegios estatales son los que más medran en lo que es a nivel industrial, etc. El capitalismo desde siempre, a través de políticas fiscales, políticas de infraestructuras, políticas de monopolio, siempre ha apoyado a determinados industriales, determinadas agrupaciones de propietarios, etcétera, en contra de las personas expropiadas por el propio Estado. Y eso está en la historia y no se puede entender el capitalismo sin esos privilegios. La actual crisis lo vemos continuamente, ¿no? Que no se protege a los bancos, que no se protege a las grandes empresas, en detrimento de las personas. Y por tanto, los instrumentos tradicionales de lucha del anarquismo pues, han estado muy en relación con esta historia de usurpación de bienes comunes a la gente. Es decir, un medio de lucha propio del anarquismo fue el recuperar los comunes, el recuperar el capital. Y siempre un elemento básico de la lucha del anarquismo fue recuperar el capital material que ayudaría a que los trabajadores pudieran recuperar su capacidad de producir su propia libertad.
Otro elemento ha sido el presionar, el organizar ellos mismos en el seno de las propias sociedades capitalistas, el organizar ya o anticipar un poco el mundo que podría ser el mundo anarquista, es decir, organizando cooperativas, organizando sociedades, organizando sindicatos, donde se pudiera vivir en esos microcosmos la propia libertad, en la familia, en las relaciones entre amigos, en las relaciones del barrio, etcétera, el reproducir, intentar crear ya la sociedad capitalista en el seno del propio capitalismo. Por eso, y vinculado con eso, ha estado también el trabajo político del anarquismo por presionar al Estado para que hiciera determinadas reformas que tendieran a facilitar la creación de esas sociedades donde primara la libertad. A diferencia del reformismo socialdemócrata o a diferencia de lo que ha sido la política comunista de apropiarse ellos mismos de los medios del poder, la política anarquista ha ido más bien por crear condiciones que permitieran el que ya afloraran sociedades anarquistas en el seno de la sociedad. Por ejemplo, la demanda por disminuir la jornada laboral a 8 horas, pues era una demanda típicamente anarquista, en el hecho de que liberar a la gente de horas de trabajo podría producir que ese tiempo fuera empleado pues, en formarse en el aprendizaje, en responsabilizarse más de la producción, etc., en hacer las personas más libres, liberando tiempo de trabajo que el capital usurpa a la gente que trabaja. Y después la última, pues el tema de la desobediencia. A diferencia un poco de la desobediencia civil asumida por el liberalismo, al estilo pues, de Luther King, etc., el anarquismo fue mucho más avanzado en ese sentido de la desobediencia, en la medida que se consideró que los contratos de una sociedad capitalista eran injustos en la medida en que estaban hechos entre partes que no tenían el mismo poder, pues consideraron que era legítimo desobedecer esos contratos, esos acuerdos, etc., allí donde se produjeran, tanto a nivel laboral como temas de propiedad intelectual con la piratería, bueno, tantas cosas, ¿no? Es decir, todo, en la medida en que un acuerdo tuviéramos que asumirlo como consecuencia de un pacto injusto, pues las personas tienen la capacidad de desobedecer ese pacto allí donde se. Y esas eran las grandes elementos de lucha que siempre ha tenido el anarquismo. Yo creo que está bien recuperarlos y ponerlos sobre la mesa y contrastarlos con lo que pueden ser los elementos de lucha de otras opciones políticas, ¿no? En el tema de la libertad, en este libro, lo que pretendo es intentar encontrar, no tanto lo decía antes, no definir la libertad, no hacer un estudio sociológico, filosófico de ella, sino analizarla de diferentes vertientes, poner diferentes ejemplos, poner diferentes imágenes de la libertad con el deseo, con el anhelo de hacernos más conscientes, ¿no? de la importancia que tiene la libertad y de asumir la libertad como productores frente a las otras dos libertades. Y quizás por eso también en el libro, una vez que estaba ya casi editado y estaba en imprenta, pues escribí también una poesía, ¿no? En relación con ese imaginario de la libertad, ¿no? Que es un poco no es que sea un libro poético, evidentemente, pero las cosas que yo escribo están animadas por este sentido poético, este imaginario de la libertad, porque en resumidas cuentas lo que finalmente nutre nuestras ideologías, nuestras posturas, la manera que tenemos de colaborar o cooperar con las personas que nos rodean, está muy influido por el imaginario, ¿no? Por esas imágenes que tenemos en relación con estos grandes conceptos de la libertad, etc. Y si os parece, pues os leo esta poesía que está en la introducción y que es un poco una dedicatoria, ¿no? del libro. Me escorro un poco hacia tu vientre, percibo el rescoldo que dejó tu grito y regreso, sí, al hilo dejado al otro lado de la puerta. Tan pequeño gesto me acerca al punto exacto donde dejé mi maleta, con la camisa abierta y la cremallera bajada, porque recuerdo ahora el manto de espuma dejado al borde de tu bañera, en el mismo momento en que recito el poema que te regalé sobre el café derramado en la sábana. No saben nada,
ni yo apenas de ellos. Pero ejercito el acto de abrazarte más allá de toda comprensión, arrullando el micrófono, con este gesto casi obsceno de contar a otros, de sublimar un placer ya extinto con palabras que rebotan ahora y aquí como el eco de aquel orgasmo perdido. Les hablo de la revolución y, sin embargo, añoro el río de sudor que recorre tu pecho y se lo cuento, porque la libertad trata de eso, de gozar sin peajes, y así se lo digo mientras canto las horas que nos usurpan y las fatigas que cansan nuestros sueños. Y porque me he prohibido decir amor en público, necesito ahora mismo doblegar este destino que nos enajena, las palabras tiernas y la materia pura. Regreso a tu ombligo, justo aquí, bajo el foco y la gente, porque creo que se trata de eso, de regresar al gesto sencillo de cantar y ser escuchado. Este, por tanto, no es un libro tampoco es un libro de militancia, tampoco es un libro ideológico, tampoco es un libro en el que hable de la historia del anarquismo, ni rinda cuentas, ni valore unas políticas o otras a lo largo de la historia del anarquismo, pero es verdad que sí estoy animado por una cercanía grande, ¿no? Con muchas de esas experiencias, con una parte importante de las experiencias que se hicieron y de muchas políticas históricas que asumió el anarquismo. También sobre el hecho de que, bueno, durante la Segunda República Española y durante la Guerra Civil, pues los anarquistas fueron realmente los más perseguidos, porque fueron perseguidos tanto por el fascismo como por la democracia, y también fueron perseguidos por el comunismo. Fruto de ello, bueno, tantos anarquistas encuretas y ciertas experiencias libertarias, pues destruidas, ¿no? Por unos y por otros. Quizás sea este el lugar, un hito cualquiera al borde de un camino. Por aquí pasó el convoy y precisamente ahí fue dejado, en ese lugar donde solo por casualidad un cartel indica el punto preciso en el que se produce el kilómetro 67, entre dos poblaciones, apenas aldeas, y en cuyo trayecto una persona más allí fue sepultada. En ese lugar que, aunque señalizado, yo no pude encontrar, aun cuando esté aquí mismo anunciado por una cruz inexistente. Pero allí sí, bajo esa tierra que no era la suya y que sin embargo desde entonces lo abraza como un velo. Allí, en aquel lugar, bajo un punto de ninguna parte. Allí sí, para que yo lo encuentre.